Como dicen en España, vas a flipar. Hoy vas a aprender el secreto del verbo to be en 3 o 4 ideas simples. Número 1. El verbo to be es un verbo que además es auxiliar. Es el verbo más complicado del inglés, aunque muchos digan lo contrario. Es el único que tiene 3 formas en presente, 2 formas en pasado y que además de ser verbo es auxiliar. Eso es muy importante. Aquí lo tienes con el significado de ser. Yo soy Nacho. I am Nacho. Pero acá lo tienes con el significado de estar. We are in the best community. Nosotros estamos en la mejor comunidad. Me refiero a la comunidad de aprendizaje. Nosotros estamos. Entonces ahí es otro punto importante del verbo to be. Ser o estar. Ahora, te he dicho que en una oración tú tienes un sujeto, un verbo y un complemento. Siempre es igual. Sujeto, verbo y complemento. Sujeto, verbo, complemento. Sujeto, verbo y complemento. Si te fijaste, esto es una estructura más compleja, pero sigue siendo la estructura del verbo. Número 2. Si tú quieres hacer una oración negativa, siempre necesitas poner un auxiliar más not. Siempre. Un auxiliar más not. ¿Cómo sabes cuando tu verbo to be es un auxiliar? Este es el segundo punto interesantísimo del verbo to be. El verbo to be es un auxiliar únicamente cuando sus formas son am, is, are, was, were. Si alguien no te había dicho esto, hoy te va a encantar. Como dicen en España, vas a flipar. Esto es el verbo to be conjugado. Cuando tú lo veas así en cualquier oración, ese es tu auxiliar y entonces fácilmente vas a poder hacer la negativa y la pregunta. Am es esta opción. ¿Cómo hago el negativo? Después de este pongo not. I am not Nacho. Am es una de estas formas. Fíjate, aquí tengo verbo to be, verbo to be. Cuando tú veas cualquiera de estas dos cosas en una oración, ese verbo to be no es tu auxiliar. Qué increíble, ¿no? Ahora ya lo sabes. Cuando tú veas cualquiera de estas, ese es tu auxiliar. Entonces aquí, ¿cómo sería el negativo? No voy a poner aquí to be not. Voy a poner aquí I am not going to be your teacher. Ahora aquí, we are in the best community. ¿Cómo hago el negativo? Tengo are, verbo to be. We are not in the. Vamos a cambiar aquí porque esto sí es cierto. Pero esto también. No estamos en la peor comunidad. Si viste el en vivo, mis en vivos son martes y viernes a las 7 de la noche, tiempo de la Ciudad de México, en Facebook. Si lo viste, seguramente recuerdas esto. You will be bilingual soon. Ojo aquí. ¿Es este auxiliar o no? No. Esto solo o esto junto no es auxiliar. Entonces aquí, este no es auxiliar. Entonces ya sé que mi oración negativa no va a ser will be not. Va a ser will not be bilingual. Este es otro auxiliar del que hablaremos después. Ahora, si ya sé que negativo es auxiliar más not, ¿cómo es mi pregunta? Utilizando esto que sabemos, en tu pregunta, tu auxiliar va a ser lo primero que vas a poner. Entonces, con el verbo to be es muy sencillo, porque lo único que tienes que hacer es... ¿Qué crees? ¿Qué crees que tienes que hacer? Muy fácil, pasarlo al principio. Am I Nacho? Y pones tu pregunta. Este signo de interrogación, por eso es el único en inglés, porque al principio, ver un auxiliar ya te indica que es pregunta. Am I Nacho? Esa es la pregunta. Así de sencillo. Tu auxiliar siempre al principio. ¿Cómo sería esta pregunta? Cambio el am al principio. Algún alumno muy inteligentemente me preguntó, oye, pero ¿a poco preguntas así como de ti mismo? Sí, en alguna situación, ¿no? De un accidente y perdiste la memoria y no te acuerdas. Pero normalmente cuando tengas I y quieras hacer pregunta, cámbialas por Are you going to be my teacher? Normalmente el I y el you son los que se intercambian en las preguntas. We are in the worst community. ¿Cómo hacemos esta pregunta? Este are, esta forma, si lo usas como auxiliar. Are we in the best community? Signo de interrogación al final.
Acá no lo necesitas porque este te indica que es pregunta. Y este te indica que es una pregunta que se tiene que responder con sí o no. ¿Aquí qué hago para hacer mi pregunta? Identifico mi auxiliar. Y ese auxiliar va a ser el que pongo al principio. Will you be bilingual soon? Quiero que me respondas eso en los comentarios. Will you be bilingual soon? I hope so. Yo espero que sí. Nos vemos en un próximo video. Por favor, suscríbete. No te pierdas mis clases en vivo, martes y viernes, 7 de la noche, tiempo de la Ciudad de México, por Facebook. Suscríbete a todas estas redes.